Buenos días. Yo voy a hablar de la demanda reconvencional en los procesos matrimoniales y de menores. Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con carácter general la reconvención implícita. Así se extrae del artículo 406 de la LEC, que exige para los de juicios declarativos que la misma sea formulada mediante demanda reconvencional, a continuación de la contestación a la demanda y acomodándose a lo previsto en el artículo 399, que regula el contenido de la demanda. Sin embargo, en los procesos matrimoniales y de menores, con una regulación específica, también existe una regulación específica para la demanda para la reconvención, que está en el artículo 770, apartado segundo. Por lo tanto, debe entenderse que la regulación general del artículo 406 no es aplicable a los procesos matrimoniales. Para el Tribunal Supremo, el artículo 770 es el reflejo de la especial naturaleza de la institución del matrimonio, que determina en el plano procesal que no se rija por los principios dispositivos y de preclusión con la misma fuerza que en el resto de procesos declarativos. Es por ello que dicha norma limita la exigencia de la reconvención expresa a determinados supuestos. Y los supuestos que vamos a tratar ahora nosotros son los que están en el apartado D del artículo que estamos estudiando, es decir, el 770. Concretamente y expresamente, este apartado dice lo siguiente: solo se admitirá reconvención cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas por la en la demanda y sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. Esta situación deriva del hecho de que en los procesos matrimoniales coexisten medidas de orden público y de carácter dispositivo. Las primeras, las de orden público, han de ser adoptadas en todo caso e incluso de oficio, sin sujeción al principio de congruencia que prevé el artículo 218 de la ley. Mientras que la segunda, las dispositivas, deben ser adoptadas siempre y cuando las alega la parte interesada y no pueden ser adoptadas sin previa petición, porque implicaría vulnerar el principio de congruencia. Así, de conformidad con la citada norma, para que pueda y deba formularse demanda reconvencional, deben concurrir dos requisitos. En primer lugar, que sobre la misma el tribunal no deba pronunciarse de oficio, y en segundo lugar, que la misma no hubiera sido introducida en la demanda. En relación al primer requisito, en el ámbito de aplicación del Código Civil, estos los podemos extraer de los artículos 92 a 96. Relacionados con el orden público, tenemos la guardia y custodia de los hijos menores, la patria potestad, los alimentos de los hijos menores, el régimen de visitas y el domicilio familiar cuando existan hijos menores. Y tienen carácter potestativo los alimentos de los hijos mayores, el domicilio familiar cuando no existan hijos menores y la pensión compensatoria. Mientras que en el ámbito del derecho civil de Cataluña, estas cuestiones están previstas en el artículo 233.4. Y debemos entender que son de orden público las responsabilidades parentales, es decir, la guardia y custodia de los hijos, el régimen de visitas y los alimentos de los hijos menores. Mientras que son de carácter potestativo los alimentos de los hijos mayores o emancipados, la vivienda familiar y el ajuar, existan o no hijos menores, la pretensión compensatoria, la compensación económica por razón de trabajo, la liquidación del régimen matrimonial. En cuanto al segundo requisito, el debate radica en los formalismos que exige para considerarse que la medida ha sido introducida por la parte actora y por lo tanto no se requiere de demanda reconvencional. Miren, tras la entrada en vigor de la LEC hubo un extendido debate con resoluciones dispares de las diferentes audiencias provinciales al respecto de la necesidad de la demanda reconvencional. Había una parte de la doctrina que sostenía que la pretensión cuando era una pretensión de carácter potestativa que se introducía en el debate por la parte actora
aun cuando fuera para solicitar expresamente que fuera denegada, era suficiente para que la parte demandada, sin formular reconvención, pudiera en la contestación a la demanda interesar la medida, y que el tribunal debía pronunciarse sin vulnerar y no vulneraría el principio de congruencia. Otro sector de la doctrina, mucho más rígido, sostenía que, cuando se trataba de una medida de carácter potestativo, era necesario formular reconvención para que el tribunal pudiera entrar a valorarla, que no bastaba, como en el otro caso, simplemente con introducirla en la demanda como una cuestión negativa. Se basaba su postura en que en nuestro ordenamiento jurídico está prohibida la reconvención implícita. Con ánimo de zanjar este debate, el Tribunal Supremo, en fecha 10 de septiembre del 2012, dicta una sentencia relacionada con una pensión compensatoria. En ese caso, el marido había formulado en su demanda, había dicho en la demanda que a la esposa no le correspondía una pensión compensatoria porque tenía ingresos suficientes y la posibilidad de acceder al mercado laboral. En la contestación a la demanda, la esposa solicita que se le fije una pensión compensatoria. El Tribunal Supremo acoge la postura más flexible de las audiencias provinciales y fundamenta su postura, en primer lugar, haciendo referencia al principio de congruencia en relación al derecho a la tutela jurídica efectiva, y mantiene que los tribunales están sujetos a estos dos fundamentos, y en virtud a estos dos fundamentos se tiene que resolver en las sentencias todas aquellas pretensiones que hayan sido debatidas en el proceso y que hayan sido suficientemente motivadas. Además, mantiene que la propia naturaleza de los procesos matrimoniales hace que no deban regirse por los principios dispositivos y de preclusión con la misma fuerza que en los procedimientos ordinarios. Y finalmente, y quizás lo más importante, dice que cuando el demandante, en previsión de una posterior petición al respecto, se opone al reconocimiento de la pensión en la demanda, en realidad lo que está formulando es una acción declarativa dirigida a que no haya lugar a fijarla, y por lo tanto en contra cabe formular una acción declarativa, una acción en que lo que pretenda es que se acuerde esa pensión. Así mantiene el Tribunal Supremo que la parte demandante, al solicitar que no se fije una medida, introduce de manera clara y expresa su discusión en el debate, y debe considerarse que se cumplen los requisitos formales suficientes para considerar ampliado el objeto del proceso, no solo con la posibilidad de denegar la medida, sino también con reverso lógico, es decir, la posibilidad de concederla. Posteriormente, en fecha 3 de junio del 2013, el Tribunal Supremo reitera esa doctrina, pero va más allá, inclusive la flexibiliza, porque aprecia que no existe un incumplimiento de los requisitos formales, ni tan siquiera aprecia indefensión cuando el demandante se anticipa a las pretensiones de la esposa, y en previsión a lo que ella pueda solicitar, aun cuando no citó expresamente la pensión compensatoria, introdujo en el debate una serie de circunstancias fácticas que lo que hacían era dar una serie de detalles con los cuales fácilmente se podía inducir que lo que estaba haciendo era llegar a la conclusión de que la esposa, o que se llegara a la conclusión de que la esposa no era merecedora de la pensión de alimentos. Miren, aquí en la pensión, tenemos aquí que pareciera que el Tribunal Supremo con esto hubiera zanjado el debate, pero no es así. Y no es así porque, aun cuando parece en la teoría zanjada, en la práctica, hasta el día de hoy existen una serie
de conflictos cada vez que nos enfrentamos a las demandas reconvencionales y a las pretensiones de carácter potestativo en el día a día en los juzgados. Porque se deja mucho a la interpretación judicial en qué momento se entiende que se ha introducido o no se ha introducido en el debate la cuestión en la demanda. Y esto da muchos problemas prácticos. Yo, por otro lado, he de decir que si bien el Tribunal Supremo en estas dos sentencias se refiere a las pensiones compensatorias, no tiene por qué no ser aplicable a cualquier pretensión de carácter potestativo que se pretenda. Entonces, miren, yo a continuación os voy a exponer brevemente 3 sentencias recientes que he encontrado de diferentes audiencias provinciales que reflejan un poco la dificultad diaria para determinar cuándo se necesita o cuándo no se necesita reconvención. La primera es la del 18, es de la sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 19 de junio de 2019. En este caso, la esposa solicita, sin formular reconvención, una pensión compensatoria. La parte actora, que es el esposo, se opone a que se conceda la pensión compensatoria, argumentando que no concurrían, que no había formulado reconvención. Sostenía la demandada que el actor había introducido en el debate, en su demanda, la cuestión, y se basaba concretamente en un párrafo que estaba introducido dentro del apartado de la demanda que se refería a la pensión de alimentos de la hija común, y que expresamente decía: con independencia de lo previamente expuesto, lo realmente relevante es que la señora Florinda, para su edad y aptitudes, se encuentra perfectamente capacitada para, tras el divorcio, obtener ingresos suficientes que le permita sufragar holgadamente sus propias necesidades, así como las necesidades de la hija común en los periodos que esté en su compañía. Se trataba de una guarda compartida. La Audiencia Provincial consideró que no se había introducido en ningún momento en el debate la cuestión respecto a la pensión compensatoria, porque entendía que ese párrafo era relacionado expresamente con la conveniencia o no de la pensión de alimentos a la hija, y por lo tanto no entró a valorar la pensión compensatoria porque consideró que era una cuestión de justicia rogada y que, como no se había introducido como reconvención, no podía ser objeto de pronunciamiento. También tenemos la sentencia de la sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de marzo del 2020. También se trata de una pensión compensatoria y se trata de que el esposo, al formular la demanda, pide para él mismo una pensión compensatoria. La esposa en la demanda, en la contestación a la demanda, sin formular demanda reconvencional, no solo se opone a que se le dé una pensión compensatoria, a la pensión compensatoria que solicita el esposo, sino que además formula una petición para ella de pensión compensatoria. El tribunal, la Audiencia Provincial considera que no concurren los requisitos del Tribunal Supremo, porque en ningún caso el esposo hizo alusión expresa o tácita a que en ningún caso o que resultaría improcedente la pensión compensatoria para la esposa. Considera la audiencia que una cosa es pedir una pensión compensatoria para uno, y eso es lo que la esposa puede negar, y otra cosa es introducir un hecho nuevo completamente diferente, que sería una pensión nueva con cargo al esposo, que era el actor, que en ningún caso había sido negada su procedencia ni de forma tácita ni expresa, y por lo tanto no entra a valorar la pertinencia de la pensión que solicita la demandada. Y finalmente la sentencia de la Audiencia de Tarragona, que es la sección primera, es de 11 de abril de 2019. Esta es de una modificación de medida y de una pensión de alimentos de hija mayor.
la madre formula una demanda pidiendo el incremento de la pensión de alimentos de la hija mayor y de otra hija menor. El padre, al formular la contestación a la demanda, se opone a la elevación de la pensión de la hija mayor y además no solo se opone, sino que pide la extinción de la pensión. Y al mismo tiempo pide una pensión de alimentos para la hija mayor con cargo a la madre, porque en el momento de la contestación a la demanda, la hija mayor se había trasladado a vivir a casa del padre. La audiencia sostiene que en virtud de la doctrina del Supremo, el padre, sin necesidad de reconvención, puede oponerse a la elevación de la pensión de alimentos para la hija mayor que pide la madre e inclusive puede pedir la extinción de la pensión, pero que no en ningún caso puede pedir unos alimentos con cargo a la madre para la hija mayor, porque eso no había sido introducido de ninguna manera por la madre en el debate a la hora de formular la demanda. Y por lo tanto, para esa pretensión debería haber formulado reconvención. Y como no formuló reconvención, no se entró en el debate y no hubo pronunciamiento. Mantiene eh, que, bueno, que debió haber formulado una reconvención. En fin, miren, para concluir, de todo lo anterior, yo creo que lo que podemos extraer es que en los procesos matrimoniales y en menores no se debe formular una demanda reconvencional si lo que se pretende es una medida de orden público, y que el juez tenga que pronunciarse de oficio. Que cuando en los procesos matrimoniales lo que interesa es una medida de carácter potestativo que no ha sido introducida en el proceso por la parte demandada, es decir, por la parte actora, es necesario formular reconvención. También debemos concluir que la jurisprudencia entiende que ha sido introducida la medida de carácter potestativo en el debate aun cuando sea sin citar la medida, se dan los elementos fácticos en la demanda que permita deducir que se está pidiendo que se deniega la procedencia a esa medida. Pero, en mi opinión, y a pesar de todo lo anterior, siempre que se pida en la contestación a la demanda una medida de carácter potestativo, es recomendable formular una demanda reconvencional para evitar que quede esta necesidad o no de demanda reconvencional supeditada a la interpretación judicial o del tribunal de cuando la parte actora ha introducido o no en el debate la cuestión, porque este hilo tan fino puede dar lugar a que se deniegue una medida que se considera importante y que, por ejemplo, en el caso de la pensión compensatoria, nos quedaríamos sin otra posibilidad de poderla solicitar en un ulterior procedimiento, lo que pues podría causar un grave perjuicio a la parte demandada. Bueno, hasta aquí la exposición y espero que haya sido útil. Gracias.